Bueno, aquí tenemos el equipo Skyar 2050 y Skyar One Suez. Estos son equipos que contienen los procesos de soldadura MMA, proceso TIG, proceso MAC, MIG, Flux Core con gas y sin gas. El objetivo de este video es demostrarle la programación de ambos equipos. Hago un solo video de los dos equipos porque tienen la misma programación. La diferencia es que este equipo es de 170 amperios y este equipo es de 200 amperios. Ambos equipos ahora mismo lo tengo conectado a 220 voltios monofásicos y ambos equipos son 110 y 220 voltios monofásicos. La diferencia es que este equipo regula picos de voltaje, la 2050, y la Skyar One no regula picos de voltaje, pero ambos tienen grado de protección en cuanto a la corriente. Bueno, entonces vamos a proceder a encender ambos equipos para verificar la programación que contiene cada uno. Como podemos ver, este equipo inició en el proceso semiautomático MIG y este equipo se inició en el proceso MMA. Ambos equipos se pueden resetear y nos pueden entregar los valores de fábrica nuevamente. No sé cómo están programados, entonces los voy a resetear. Para resetearlo debo presionar este botón de aquí y el potenciómetro. Aquí en esta línea blanca se llena de colores y luego nos muestra el menú oculto. El único código para ingresar a ese menú oculto es el 306. Lo que debo hacer es presionar no sostenido para poder ingresar. Una vez ingresamos al menú, giramos hacia la derecha y buscamos el reseteo. Listo. Lo que debo hacer es presionar una sola vez y cuando presiono una sola vez hacia los lados aparece una línea vertical roja, el cual indica que debo girar a la derecha, y cuando vuelvo a presionar nuevamente OK, ambos equipos se van a empezar a formatear. Entonces, como podemos ver, ambos equipos están en la programación MMA y están en su mínimo amperaje, que serían 10 amperios. Entonces, cada vez que se resetean, pues aparece en el proceso MMA con su mínimo amperaje, que serían 10 amperios. Vuelvo y repito, ambos equipos están conectados a 220 voltios monofásicos. Entonces, este equipo, la 2050, nos ofrece 200 amperios máximo y la Sky One nos ofrece 170 amperios máximo. Por eso les indico que tienen la misma programación, lo que cambia es el amperaje de cada equipo. Entonces, para empezar, aquí tenemos el proceso MMA que está en color rojo. Para saber en qué proceso estoy del equipo, debo verificar el símbolo, y si está marcado de rojo quiere decir que estoy en ese proceso. En este caso estoy en MMA. Si presiono, paso al proceso TIG. Si vuelvo a presionar, paso al proceso semiautomático MIG. Y lo mismo sucede con este equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar el proceso MMA en ambos equipos. Ahora mismo está en el proceso Easy Tune. Voy a acercar un poco la cámara para que puedan ver donde dice Easy Tune. Aquí dice Easy Tune, lo cual indica de que estoy en la programación modo fácil. ¿Por qué modo fácil? Porque a medida de que yo muevo el amperaje, el equipo me va indicando cuál sería el mínimo de calibre que puedo soldar con ese amperaje. Y a medida que voy moviendo el amperaje o regulando el amperaje, también me indica cuál es el diámetro del electrodo que debo trabajar, ya sea en milímetros o sea en pulgadas.
Aquí nos indica que para trabajar con 69 amperios debo utilizar un electrodo 332 equivalente a 2.5 milímetros. Aquí arriba es para coger la referencia del electrodo que yo deseo trabajar. El XX10 significa que puedo trabajar un electrodo como el electrodo 6010, pero no significa que solamente voy a trabajar el electrodo 6010, significa que todos los electrodos que son de revestimiento y composición química celulósica debe ser aplicado con este serial. Si presiono de nuevo, el potenciómetro va a salir XX13. Significa que para todos los electrodos de composición química rutílico, ejemplo el 6013. Si presiono de nuevo, tenemos el XX18. Significa que puedo soldar ahí el 7018, pero también que puedo soldar con todos los electrodos de revestimiento bajo hidrógeno. Entonces, en cada uno de las referencias de electrodo, a medida que yo voy moviendo el amperaje, pues aquí podemos ver que me va regulando la fuerza de arco y el arranque en caliente, pero de forma automática. Es algo que no puedo regular yo, lo hace de forma automática el equipo. Entonces, por eso es el proceso o la programación EasyTune. La diferencia es que este nos ofrece 200 amperios y este equipo nos ofrece 170 amperios. Ahora, en cada uno de los procesos de los equipos se puede trabajar de modo profesional. ¿Qué es el modo profesional? Que yo puedo regular los parámetros del equipo a mi gusto, o la persona que está operando el equipo puede regular la fuerza de arco, el arranque caliente y el ampliaje de trabajo a su gusto en el proceso MMA. Entonces, para pasar a proceso o a la programación modo profesional, lo que debo hacer es presionar aquí y acá y entrar nuevamente al menú oculto. Una vez que estamos adentro del menú, la primera opción es para el proceso MMA. Entonces presiono, entro, verifico que las líneas verticales rojas estén activadas, giro a la derecha y aquí tenemos el modo profesional. Entramos y luego ambos equipos solamente presionamos el potenciómetro y salimos del menú. Como nos podemos dar cuenta, desaparece la programación que teníamos y aparece una onda. Esa onda es del proceso MMA. Entonces tenemos el hot start, el amperaje de trabajo y la fuerza de arco. Lo mismo aquí en la 2050. Lo que cambia es que aquí nos ofrece 200 amperios y aquí 170 amperios en el amperaje de trabajo. Entonces, para modificar la fuerza de arco y el precalentamiento del electrodo, lo que debo hacer es abrir este candado que está aquí en esta esquina, presionando el potenciómetro una sola vez. Cuando tengo el candado abierto, lo que hago es mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Debo cerrar el candado y cuando cierro el candado es cuando yo puedo modificar ese parámetro. Aquí le estoy indicando al equipo que tengo un precalentamiento del electrodo del 50%, lo cual indica que me va a duplicar el amperaje en el momento del inicio del arco. Lo mantiene durante un lapso de 2 segundos y luego va a caer al amperaje de trabajo que tengamos programado en el equipo. Este es el amperaje de trabajo. Cerramos el candado, amperaje de trabajo, cerramos el candado y aquí podemos escoger el amperaje de trabajo con el cual requerimos trabajar. Vamos a ubicar 100 amperios en ambos equipos y luego pasamos a programar la fuerza de arco. Cada vez que vamos a cambiar el valor de ese parámetro, debemos cerrar el candado y aquí podemos verificar que podemos regular la fuerza de arco. Entre más fuerza de arco utilice con el equipo, va a tratar y evita de que el electrodo se pegue de manera tan fácil.
Yo normalmente estoy utilizando con un 70-18 un 50% de fuerza de arco. Ya con un electrodo celulósico como el 60-10 prácticamente estoy utilizando un 80% o un 100%. Y con un electrodo rutílico como el 60-13 estoy utilizando de 40 al 60%. Esos son los rangos que yo utilizo de fuerza de arco dependiendo del revestimiento del electrodo, pero eso va acorde a la habilidad de cada soldador. Entonces precisamente por eso se puede parametrizar al gusto del operario. Uno puede escoger con qué fuerza de arco puede aplicar el cordón de soldadura, y prácticamente esa es la programación que tiene en el proceso MMA, en el modo Easy Tune y en el modo profesional. Ahora vamos a pasar a explicar el proceso TIC. Bueno, en el proceso TIC y en todos los procesos, vuelvo y se lo repito, tenemos los dos modos, el modo Easy Tune y el modo profesional. Aquí estamos en el proceso TIC, pero estamos en el modo fácil. Significa que tengo esta pequeña onda que está aquí con solamente dos parámetros. Entonces tenemos el amperaje inicial y tenemos el amperaje de trabajo. Ambos equipos tienen amperaje inicial y amperaje de trabajo. Como este es un equipo que nos ofrece 200 amperios, en amperaje de trabajo nos ofrece 200 amperios y este nos ofrece en amperaje de trabajo 170 amperios. Muchos de los clientes me preguntan, Adrián, estos equipos en el amperaje inicial, ¿es malo utilizar un amperaje inicial alto o bajo? No, se pueden regular al gusto del cliente. El cliente decide con qué amperaje desea iniciar el arco. Si yo le programo aquí al equipo 65 amperios, en el inicio del arco me va a entregar 65 amperios y luego pasa al amperaje de trabajo. En este caso serían 190 amperios. Los 65 amperios el equipo lo va a mantener durante un lapso de 2 segundos y luego automáticamente asciende a los 190 amperios si fuera a trabajar con ese amperaje. Ahora, otra cosa que debo tener en cuenta es que el equipo aquí en esta esquina, en la parte de abajo, me está mostrando una sola onda. Eso significa que el equipo va a manejar un solo amperaje constante. Si yo me paso a modo profesional, el equipo ya va a dominar un pulsado, o sea, se va a poder programar 2 amperajes y la regulación del arco eléctrico por medio de los hertz. Entonces vamos a pasarlo a modo profesional. Tiramos a la derecha, TIC, modo fácil, TIC, modo fácil, modo pulsado, y aquí podemos ver que ambos equipos cambiaron el tipo de onda. Ahora tenemos amperaje inicial, amperaje de trabajo, amperaje 2 y regulación de hertz, que es la cantidad de veces que cambia del amperaje 1 al amperaje 2. Bien, como ambos equipos prácticamente tienen su programación igual, para que me puedan entender voy a acercar la cámara a un solo equipo y puedan apreciar bien cada parámetro. Entonces aquí tenemos la frecuencia, que es la regulación de los hertz, amperaje 2, amperaje 1 y amperaje inicial. Es lo mismo, lo único que se añade o se adiciona es el amperaje 2 y la frecuencia con la que va a cambiar del amperaje 1 al amperaje 2. Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos otro símbolo, son 2 ondas, lo cual indica que estamos dominando 2 amperajes. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí podemos poner, vamos a iniciar el arco con 10 amperios. Vamos a poner un amperaje de trabajo de 100 amperios. Otro amperaje de trabajo de 30 amperios. Y pues nos podemos dar cuenta que este equipo tiene 250 Hz. Me imagino que la Sky R1 también debe tener
250 Hz. Vamos a ver. Sí, también tiene la misma cantidad de Hz máximo. Lo único que cambia es el amperaje. Vamos a regresar nuevamente a una sola pantalla. Bien, entonces aquí le estamos indicando al equipo que comience la ignición del arco, o sea, el inicio del arco con el tungsteno serían 10 amperios, luego pasaría a 100 amperios, después de 2 segundos pasaría a 100 amperios y luego pasaría de 100 amperios a 30 amperios. La frecuencia sería la cantidad de veces que va a cambiar del amperaje 1 al amperaje 2. Entre más hertz le brinda el arco eléctrico, pues se va a demorar, o sea, el cambio del amperaje 1 al amperaje 2 va a ser mucho más rápido, y eso significa que el pulso del arco eléctrico se demora menos sobre el metal, y eso sería ideal para láminas delgadas. Entre más pulsaciones, pues voy a crear menos calor sobre el metal base. Y listo, prácticamente eso es lo que nos ofrece en el proceso TIC. Ahora vamos a pasar al proceso MIG. Bueno, como podemos ver, estamos en el proceso o en los procesos semiautomáticos como MIG, MAC, FluxCore con gas o sin gas. Esta es la programación EasyTune, y también en este equipo, o en ambos equipos, tenemos en este proceso la programación modo profesional. Vamos a coger uno de ellos para ponerlo en modo profesional y explicar ambos al mismo tiempo. O sea, el mismo proceso, pero uno en modo profesional y el otro en modo EasyTune. Vamos al proceso MIG y pasamos de EasyTune a modo profesional. Entonces, como podemos ver, ambos equipos están en el proceso semiautomático. Aquí podemos ver por el símbolo que está marcado en rojo, pero este equipo nos ofrece solamente 2 parámetros y este que está aquí nos ofrece otras cosas. Entonces, este que está en modo profesional, lo que está ofreciendo es velocidad de alambre y voltaje. No ofrece más nada. Y para poder regular estos dos parámetros, debo estar pendiente del candado. Está abierto, debo cerrarlo para poder definir con qué velocidad de alambre voy a soldar. Fíjense que a medida que yo muevo el amperaje o la velocidad de alambre, no me brinda un voltaje automático. Para poder regular el voltaje, debo abrir el candado, pasarme al voltaje y programar el voltaje. Entonces podemos ver que nos brinda 30 voltios máximo. Nos brinda 30 voltios máximo con una velocidad de alambre de 16.0. Ese en modo profesional. Ahora, en el modo EasyTune nos ofrece amperaje. Aquí sería la velocidad de alambre, aquí sería el voltaje, aquí sería el proceso o el tipo de metal que voy a trabajar. Aquí tendríamos el diámetro del rollo de alambre. Aquí pues si vamos a trabajar sin gas, con CO2 o con mezcla, aquí nos indica el calibre mínimo de lámina que puedo trabajar con ese parámetro que estoy regulando. Pero en el modo fácil, este equipo tiene algo chévere. Cuando yo me voy aquí al amperaje, giro a la derecha, aquí tengo algo sobre el voltaje. O sea, este equipo en el modo EasyTune, tanto como la Sky One y la 2050, para regular la velocidad de alambre, yo lo puedo hacer. Vamos a cerrar el candado aquí. Yo la puedo aumentar, pero si nos damos cuenta, el voltaje se regula automáticamente. Yo muevo el amperaje o la velocidad de alambre. Pero si yo requiero, si yo siento que en este modo sinérgico, porque esto es un modo sinérgico, quiere decir que el voltaje está enlazado con la velocidad de alambre, a lo que yo muevo la velocidad, pues el voltaje se va a regular de forma automática.
Pero si yo siento de que ese parámetro me hace falta un poco más de calor, un poco más de voltaje, lo que hago es abrir el candado, girar a la derecha, me voy aquí y aquí me da la posibilidad de tener 4.0 voltios más. Puede ser 4.0 voltios hacia arriba o puede ser 4.0 voltios hacia abajo. Entonces si yo requiero de más voltaje, me voy aquí y aumento el voltaje necesario que yo necesito dependiendo de la posición en que yo voy a soldar. Si sigo girando a la derecha, cerramos el candado. Aquí nos indica que estoy para el proceso flux core, aluminio y acero al carbono. Abro el candado, giro a la derecha, cierro el candado y puedo escoger el tipo de diámetro de alambre, ya sea para 0.8 milímetros o 0.9 milímetros. Abro el candado, giro a la derecha, cierro el candado y aquí le estoy indicando al equipo que voy a trabajar con Agamis, con mezcla, ya puede ser 80-20 o 75-25. La diferencia en escoger el tipo de gas radica, si no estoy mal, en que nos ofrece un poco más de voltaje. Vamos a cambiar a CO2. Bueno, aquí podemos ver que en Agamis o en mezcla nos brinda 14.0 voltios, pero para saber qué tanto es la diferencia, vamos a poner el equipo en su máximo amperaje. Aquí está en su máximo amperaje. Regresamos y vamos a ver cuál es la diferencia de voltaje o salida de alambre. Estamos aquí en el MIS, nos indica que nos brinda 19.3 voltios. Si cerramos el candado, giramos a la derecha, pues nos indica que nos está brindando 16.5 voltios, pero nos dice que es con 50 amperios, o sea que hay que modificar el amperaje y subirlo. Pues aquí podemos ver que nos brinda un poco más de voltaje con el CO2 puro al 100%. Con la mezcla nos brinda 3 voltios menos. Esa es la diferencia entre escoger MIS y CO2. Aquí pues ya sabemos que es el calibre de lámina o tubería mínimo que podría soldar con ese amperaje. Entonces si nos regresamos, aquí es para trabajar flux core. Se puede trabajar con gas o sin gas, ya depende del rollo de alambre, escogemos la polaridad con la que vamos a trabajar. Abrimos el candado, pasamos al diámetro y nos indica que nos recomienda máximo 0.8 milímetros, pero si tenemos un rollo de alambre de 0.9 también lo podríamos trabajar. O sea, el equipo nos indica que podemos trabajar, que se debería 0.8, me imagino por su amperaje, pero podemos trabajar de 0.9 también. Y aquí nos indica que podemos trabajar con gas o sin gas. Si nos regresamos, tenemos para trabajar aluminio y nos recomienda de que el diámetro del rollo de alambre podemos utilizar hasta 1 milímetro y que debemos utilizar el gas de argón 100% puro. Entonces esta es la programación en el modo EasyTune. Si podemos ver, no es difícil. Y de este lado tenemos el equipo 2050 en la programación modo profesional en el mismo proceso. Lo que varía entre los dos equipos, vuelvo y repito, es el amperaje. Este es de 170 amperios y este es de 200 amperios. Ahora, dentro del menú oculto hay otros parámetros que nos pueden servir, como la tecnología VRD y el modo eco, que tiene que ver con el ventilador. Entonces vamos a ingresar a ese menú para saber qué más nos ofrece el equipo. Bueno, aquí podemos ver que entonces, tenemos proceso MMA, tenemos proceso TIC. Ya sabemos que cada proceso tiene un modo profesional y un modo fácil, que sería el modo EasyTune. Y de este lado tenemos el amperaje limitante o el amperaje máximo. Esto es para escoger el amperaje máximo que queremos que el equipo nos brinde.
a pesar de que este es un equipo de 200 amperios y este es un equipo de 170 amperios, si yo le programo aquí de este lado 130 amperios, nos va a ofrecer máximo son 130 amperios. Si al de 200 amperios le programo aquí máximo 150 amperios, máximo nos va a ofrecer 150 amperios. ¿Por qué explico esto? Porque muchísimas veces de pronto los clientes reciben los equipos programados y resulta y pasa que el equipo es de 200 amperios o el de 170 amperios o la SkyMax, que es de 150 amperios, que también tiene esta programación, y lo que cambia es que el equipo es de 150 amperios, pero entonces giran el potenciómetro, giran y el amperaje no les brinda más de el amperaje que está programado. Entonces muchísimas veces piensan de que el equipo tiene un problema o tiene un error, pero no es que tenga un problema. Simplemente lo que se hace en este caso es resetear el equipo para que vuelva a los valores de fábrica y brinde nuevamente el amperaje máximo según el modelo de equipo. Si giramos a la derecha es el reseteo. Ya ustedes vieron cómo se resetea el equipo. Tenemos el eco, que es el ventilador. Ambos equipos tienen el modo eco desactivado. Si activamos el ventilador, podemos ver que se apaga. Este aún no se apaga. Listo, ya se apagó. Entonces, mientras no se esté operando el equipo, pues el ventilador va a estar apagado. Una vez se genere arco eléctrico o no se esté manipulando el equipo, van a permanecer así en modo económico. El ventilador va a estar apagado. Aquí tenemos la tecnología VRD, que es el reductor de voltaje en vacío, que puede reducir el OCB de las terminales o de las borneras. Esto es para cuando el equipo esté trabajando en una zona de alta humedad o una zona hostil, y pues la mayoría de las empresas mineras exigen esta tecnología. Así que si tienen el modelo de equipo Skyar 2050, el Skyar One y la SkyMax 1550 NX, con esta programación de la tecnología WELL 360, pues ya saben que tienen la tecnología VRD, y que si las empresas mineras se las exigen o cualquier empresa que se la esté exigiendo, pues pueden demostrar que el equipo sí tiene tecnología VRD. Luego giramos a la derecha y ya no encontramos más nada. Esa es toda la programación que nos ofrece el equipo. Y por último, vamos a explicar cómo se pueden programar las memorias de estos dos modelos de equipo, de la Skyar One y de la Skyar 2050 Switch. En un video anterior, pues yo había dicho de que las SkyMax NX también contienen este tipo de memorias. De hecho, tengo el equipo aquí, déjenme y lo giro un momento, solo que no lo tengo conectado, está apagado, de la SkyMax. En el video que hice de la programación del equipo, pues también explico cómo se programan las memorias del equipo. Entonces, estos dos modelos de equipo que tenemos aquí, pues ellos también tienen este tipo de memoria, que de hecho se pueden utilizar en los 4 procesos sin ningún problema. Y de hecho, si tú estás en un proceso y te quieres pasar al otro proceso o buscas la memoria, él te lo pasa sin necesidad de buscar ese proceso. Y de hecho te lo pasa con todos los parámetros y valores que tú guardaste en esa memoria. Entonces vamos a hacer un breve ejemplo. Lo que debo hacer es presionar este botón por varios segundos, pero vamos a hacerlo en el proceso MMA para no guardar tantos valores. Y vamos a aprovechar que de este lado tenemos el proceso MMA en modo profesional, y aquí tenemos el proceso MMA en modo EasyTune, en modo fácil y modo profesional. Entonces vamos a ubicar los equipos con ambos 100 amperios y vamos a guardar en la memoria 1 en ambos equipos los 100 amperios. Miren que aquí dice cargar o llamar memoria. Yo no he guardado nada, entonces necesito girar a la derecha, y aquí donde dice guardar presiono no sostenido. Aquí tenemos las memorias y lo que vamos a hacer es buscar la memoria que dice S1, que es la memoria 1, y aquí acabo de guardar 100 amperios en la memoria 1.
Entonces vamos a programar los equipos con 150 amperios y lo vamos a guardar en la memoria 2. Giro a la derecha, aquí donde dice guardar, S2, guardar, S2 y listo. Entonces en la memoria 1 tenemos 100 amperios y en la memoria 2 tenemos 150 amperios. La memoria 3 la voy a guardar con la capacidad máxima que tiene cada modelo de equipo. En este caso sería 170 amperios y aquí serían 200 amperios. Estos amperajes sí los vamos a guardar en la memoria 3. Giro a la derecha, guardar, S3 y guardar en la memoria 3. Entonces aquí podemos ver de que ya tenemos tres memorias, una con 100 amperios, la segunda con 150 amperios y la tercera con su máxima capacidad dependiendo del modelo del equipo, en este caso 200 amperios y en este caso 170 amperios. De aquí me voy a mover hacia la memoria 1 para que el equipo nos brinde nuevamente los parámetros y valores que se guardaron en la memoria 1 con ese amperaje de trabajo. En este caso serían 100 amperios. Lo que debo hacer es volver, presionar este botón que está aquí. Y ya yo no voy a girar a la derecha, o sea, ya no giro a la derecha, ya yo no voy a guardar, voy a buscar esa memoria. Entonces giro aquí hacia la izquierda, presiono y ahora mismo el equipo está aquí en L3. En este caso aquí serían 170 amperios y aquí serían 200 amperios. Pero nosotros no queremos eso, lo que queremos buscar es la memoria 1 para que el equipo nos brinde nuevamente los 100 amperios. Entonces lo que debo hacer es presionar no sostenido y aquí podemos ver que en ambos equipos nos regresa a los 100 amperios. Ahora me quiero regresar a la memoria 2 y ubicar el equipo con 150 amperios y según el proceso pues pueden guardar todos los parámetros, valores. Si estás en el proceso TIC, pues dependiendo si estás en modo Easy Tune o modo profesional, ella guarda todos los valores. Entonces vamos a buscar la memoria 2 para que el equipo nos brinde los 150 amperios. Y aquí tenemos los 150 amperios. De hecho, si alguien llega a manipular el equipo y te lo mueve de proceso, aquí vamos a ponerlo en el proceso TIC y aquí lo vamos a poner en el proceso MIC. Aunque esté en otro proceso, al buscar o llamar la memoria 3, nos va a regresar nuevamente al proceso en el cual guardamos esa memoria con los valores de esa memoria. Entonces nos vamos a ir a la memoria 3. Presionamos. Y podemos ver que aunque los equipos estaban en otro proceso, nos regresó al proceso de esa memoria con todos los valores que parametrizamos. Entonces aquí podemos ver claramente cómo se utilizan ese tipo de memoria. Y les recuerdo que en un video anterior ya había dicho que la NX también tiene este tipo de memoria y se programa de la misma forma. Entonces, eso es todo por el día de hoy.